Examen de Biología PCU-NET, septiembre de 2019. Vamos a resolver la parte de tipo test. Primera pregunta. La unión entre dos cadenas de un DNA se produce por A, puentes de hidrógeno entre las pentosas, B, puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas o C, enlaces covalentes entre las moléculas fosfato. Las bases nitrogenadas, que son hidrofóbicas, se encuentran apiladas en el interior de la doble hélice en planos perpendiculares a su eje. En la parte exterior estarán los grupos fosfato y azúcares y esa parte es hidrofílica. Las bases de una de las cadenas o hebras están unidas mediante puentes de hidrógeno con las bases nitrogenadas de otra cadena o hebra, uniendo ambas cadenas. De esta manera, una purina de una de las cadenas se encuentra enfrentada y unida a una pirimidina en otra cadena. Con lo cual, como veis en la imagen, adenina se une con timina con 2 puentes de hidrógeno y guanina se une con citosina con 3 puentes de hidrógeno. Es un enlace más estable porque hay más puentes de hidrógeno y de hecho esto tiene relación con la temperatura de fusión del DNA. Así pues, la opción A es incorrecta porque no serían puentes de hidrógeno entre las pentosas sino entre las bases nitrogenadas, y C es incorrecto porque no son enlaces covalentes sino son interacciones de tipo débil, que son los puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno. Pregunta 2. ¿Qué polisacárido tiene función estructural? A, almidón, B, glucógeno y C, quitina. El almidón y glucógeno tienen función de almacenamiento energético, así pues la respuesta correcta es la C, la quitina. La quitina es un carbohidrato que forma parte de las paredes celulares de los hongos, también en el exoesqueleto de los artrópodos y algunos órganos de otros animales como las quetas de los anélidos o los perisarcos de nidarios. Así pues, la quitina es un polisacárido compuesto por unidades de N-acetilglucosamina y están unidas entre sí mediante enlaces beta-1,4. La respuesta correcta es la opción C. Tenemos aquí la quitina, su estructura general de la quitina. Pregunta 3. La función de los lisosomas es A, digerir moléculas, B, sintetizar proteínas o C, producir energía. La respuesta correcta es la opción A. Fijaros que tenemos aquí una foto de microscopía electrónica y vemos que los lisosomas son aquellas esferas que vemos con mayor intensidad de negro. Eso es debido a la cantidad de enzimas hidrolíticas y proteolíticas que tiene dentro del lisosoma. Así pues, los lisosomas son orgánulos relativamente grandes, están formados por el aparato de Golgi y contienen enzimas hidrolíticas y proteolíticas encargadas de degradar el material intracelular de origen externo, que sería el proceso de heterofagia, o interno, que sería el proceso de autofagia. Por eso vemos a microscopía electrónica, vemos unas estructuras esféricas rodeadas por una membrana simple y vemos mayor intensidad debido a la cantidad de enzimas hidrolíticas y proteolíticas que hay en su interior. Pregunta 4. ¿Se produce mayor cantidad de ATP en el proceso A, degradación de glucosa a piruvato, B, el ciclo de Krebs y C, la fosforización oxidativa? Bueno, la fosforización a nivel de sustrato es capaz de hacer un 5 o un 10% de la energía celular en forma de ATP, pero el 90% o un poquito más del 90% se realiza por medio de la fosforización oxidativa. Así pues, la pregunta A, que es la degradación de glucosa a piruvato, que sería el proceso de oxidación de la glucosa, que es la glucólisis, solo obtenemos 2 ATPs, en realidad generamos 4 pero gastamos 2, y luego en el ciclo de Krebs que tenemos una fosforización a nivel de sustrato, que se produce un GTP que es un análogo del ATP, y la fosforización oxidativa que realmente se llega hasta el 90% de la energía celular en forma de ATP que se produce, ¿no? Entonces la fosforización oxidativa realmente es un proceso metabólico que utiliza la energía liberada por la oxidación de nutrientes para producir ATP. Entonces tiene como 2 etapas. En una primera, la energía libre generada mediante reacciones químicas redox de varios complejos multiproteicos, que veis ahí, son conocidos en su conjunto como cadena de transporte de electrones, se emplean para producir con diversos procedimientos como bombeo, ciclos de quinona o de quinol o bucles redox, un gradiente electroquímico de protones a través de la membrana, y entonces generan una fuerza protomotriz en el espacio intermembrana que eso impulsa la síntesis quimiosmótica de ATP. Así pues, el 90% del ATP, la mayor cantidad, es por medio de la fosforización oxidativa. Pregunta 5.
La fase del ciclo celular en la que se produce la síntesis de DNA es la fase M, la fase G2 o la fase S. Bueno, aquí tenemos que decir que la fase es la fase S la respuesta correcta, porque en la fase S, que es la fase de síntesis, por eso la S, es la fase del ciclo celular en la que el DNA se replica y se desarrolla durante la interfase entre la fase G1 y la fase G2. Dado que la replicación precisa del genoma es fundamental para una división celular correcta, los procesos que ocurren durante la fase S están estrictamente regulados y ampliamente conservados, ¿vale? Es importante esa fase. Pregunta 6. La primera línea de defensa que tienen los mamíferos contra la invasión por bacterias patógenas incluye A, lisoncimas, B, interferones y C, los anticuerpos. Bueno, la respuesta correcta sería la opción A, porque los interferones y los anticuerpos no forman parte de la primera línea de defensas, ¿de acuerdo? Las lisoncimas, también se llaman muramidasas, son enzimas que dañan células bacterianas catalizando la hidrólisis de las uniones beta-1,4 entre residuos de ácido N-acetilmurámico y N-acetil de glucosamina, ¿no? Que forman parte del peptidoglucano. Entonces digamos que las lisoncimas son abundantes en las primeras líneas de defensa que hay en la saliva, las lágrimas o el moco. También puede estar presente en gránulos citoplasmáticos de ciertos neutrófilos. Así pues, la opción correcta es la opción A. Bueno, pregunta 7. Una mutación puntual que produce una inserción de un nucleótido en un intrón A no tiene efecto en la proteína codificada, B produce un cambio en el marco de lectura a la hora de traducir el RNA mensajero o C afecta la regulación de la síntesis de RNA mensajero. Bueno, aquí lo que tenemos que decir es una cosa. La opción B y C son incorrectas, porque digamos que una inserción de un nucleótido en un intrón no produce un cambio a la hora de traducir el RNA mensajero, ni afecta la regulación del RNA mensajero. Recordemos que los genes son secuencias de DNA que contienen la información necesaria para la producción de proteínas y están compuestos por secuencias exónicas e intrónicas. Entonces, los exones poseen la información molde para la síntesis de proteínas, mientras que los intrones, aunque no contienen información para la proteína, pueden jugar un papel importante para que éstas se fabriquen correctamente. Digamos que cada gen dispone de varios exones intercalados entre regiones no codificantes o intrónicas y durante el proceso de transcripción se sintetizan a partir de un molde de DNA una molécula intermediaria conocida como RNA heterogéneo nuclear que contiene exones e intrones. Entonces los intrones se eliminan de ese DNA heterogéneo nuclear o premensajero en un proceso complejo llamado splicing o empalme, o por medio de un ayustaje, ¿no? Ayustosoma o un splicing, que esto es decisivo para la síntesis correcta de la proteína codificada en el gen. A nivel de segundo bachillerato sería correcta la opción A, que no tiene efecto en la proteína codificada, pero cuando estudiéis en la universidad biología molecular, genómica o genética, hay que tener en cuenta que en el interior de los intrones se pueden encontrar fragmentos cortos de nucleótidos involucrados en la regulación y expresión y el silenciamiento de los genes, con lo cual decir que no tiene un efecto en la proteína codificada quizá no es del todo cierto, porque en estas regiones se pueden encontrar sitios de unión de proteínas reguladoras de la expresión o sitios para la organización de la cromatina o sitios de splicing no canónicos y secuencias para la formación de los microRNAs. Entonces decir que no tiene efecto sobre la proteína codificada a nivel de segundo bachillerato sería cierto, pero si le damos un poquito más fino, pues sí que tiene relación con la expresión y el silenciamiento de los genes, ¿no? Pregunta 8. ¿Qué es la cápsida? Bueno, vamos a explicar la cápsida. Bueno, aquí tenemos varias opciones. Nos dicen que la cápsida es la parte proteica del ribosoma, B, la cubierta proteica de los virus o C, la membrana externa de las bacterias gram negativas. Bueno, tenemos que decir que no es la parte proteica de un ribosoma, ¿de acuerdo? Porque estos son componentes acelulares, los virus,
¿de acuerdo? Y las cápsidas están presentes en virus, no en células ni procariotas ni eucariotas, y tampoco en bacterias, no forma parte de las bacterias gram positivas. La cápside o cápsida vírica es una estructura proteica formada por una serie de monómeros llamados capsómeros. En el interior de esa cápside se encuentra siempre el material genético del virus, como veis en la figura que os he puesto ahí. Entonces puede estar rodeado por puede estar rodeado por una envoltura, y cada capsómero puede estar constituido por una o varias proteínas distintas. De hecho, normalmente suele haber pocos tipos de proteínas distintas en los capsómeros. La razón reside en que a más proteínas, mayor información genética, y por lo tanto se ocupa un espacio mayor de ácido nucleico que tiene el virus, ¿no? Entonces el espacio realmente para el genoma está bastante limitado. Así pues, la respuesta correcta es la opción B. Pregunta 9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la estructura de una proteína es correcta? A. Hay 4 niveles. Eso es cierto. Hay 4 niveles estructurales o niveles de organización de proteínas, que sería la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Eso es cierto. El nivel primario se mantiene unido por enlaces covalentes y de hidrógeno. El nivel primario es la secuencia de una cadena de aminoácidos. Estos aminoácidos pueden estar unidos por enlaces peptídicos, ¿no? Pero no hay puentes de hidrógeno, aunque pueda dar lugar a una estabilidad o pueden hacer puentes de hidrógeno, ¿no? Pero no es del todo cierto lo que pone ahí, porque dice que se mantiene unido por enlaces covalentes y de hidrógeno. Realmente no covalentes, pero sí que los aminoácidos se mantienen unidos por enlaces peptídicos. La opción B. La hélice alfa y la lámina beta son 2 tipos de estructura terciaria. Eso no es correcto. La hélice alfa y la lámina beta son 2 tipos de estructura secundaria. La estructura secundaria de las proteínas ocurre cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan a través de enlaces de hidrógeno. Así pues, lo que acabo de decir sería correcta la opción C. La estructura secundaria de una proteína se estabiliza mediante enlaces de hidrógeno. La estructura secundaria de las proteínas en realidad sería el plegamiento local de la cadena polipeptídica. Entonces, ese plegamiento local sí que hay interacciones de tipo débil, y entre ellas están las interacciones a través de puentes de hidrógeno. Así pues, la respuesta correcta es la opción C. Veis aquí primero la estructura primaria, que serían los aminoácidos, estructura secundaria, que sería la hoja plegada o hélice alfa, también podemos decir que hoja plegada, lámina beta, luego la estructura terciaria, que sería un plegamiento tridimensional de la cadena polipeptídica, y la estructura cuaternaria, que sería la asociación no covalente de varias cadenas polipeptídicas. Recordemos, primaria, secuencia de aminoácidos, secundaria, plegamiento local de la cadena polipeptídica, terciaria, plegamiento tridimensional de la cadena polipeptídica, y estructura cuaternaria, asociación no covalente de varias cadenas polipeptídicas. Vamos a la última pregunta, pregunta 10. Sabiendo que el codón de inicio de la traducción es ATG, indique el número de aminoácidos del péptido que proporciona la siguiente secuencia. Recordar que normalmente el codón de inicio es AUG, pero en este ejercicio concretamente te están diciendo que el codón de inicio de la traducción es ATG. Así pues, lo que vamos a hacer es contar codones a partir de ATG. Recordar que los codones son 3 pares de bases. Entonces son 3 bases, ¿no? Entonces tenemos ATG, empezamos a contar a partir de ATG, fijaros que lo he puesto en código colores, y nos salen 9 codones. 9 codones que cada codón, recordemos, codifica para un aminoácido. Así pues, el número de aminoácidos que nos va a dar esa cadena polipeptídica de esa secuencia que tenemos ahí, pues nos va a dar lugar a 9 aminoácidos. Bueno, esperemos que os haya sido útil y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.